la palabra. Vamos a Nehemías capítulo 2, versículo 10. Nehemías 2, versículo 10. Vamos en la secuencia. Esta mañana vimos cómo Nehemías, la oración de Nehemías fue contestada, ¿verdad?, por Dios, porque era un propósito de Dios. Era propósito de Dios que pues Nehemías reconstruyera la muralla, los muros, y a Jerusalén, parte de espiritual, ¿verdad?, el pueblo que estaba desanimado. Pero cuando nosotros nos levantamos, hay oposiciones. Entonces ahí en capítulo 2 de Nehemías, versículo 10 dice: pero oyéndolo Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Llegué pues a Jerusalén, después de estar allí 3 días, me levanté de noche yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia el fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén estaban derribados, sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro, di vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. Y no sabían los oficiales a dónde yo había ido y qué había hecho, ni hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y sacerdotes, ni a los nobles, ni a oficiales, ni a los demás que hacían la obra. Les dije pues: vosotros veis el mal en que estamos. Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey había dicho. Y dijeron: levantémonos, edifiquémonos, y así esforzaron sus manos para bien. Pero cuando lo oyeron Sanbalat horonita y Tobías el siervo amonita y Gesem el árabe, hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo: ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Y en respuesta les dije: el Dios de los cielos, Él nos prosperará, y nosotros sus siervos nos levantaremos, edificaremos, porque nosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria en Jerusalén. Amén. Vamos a dejarlo hasta ahí, dándole las gracias a Dios por su palabra. Entonces, enfrentando el enemigo. Amén. Enfrentando al enemigo. Ese es el título de hoy. Enfrentando el enemigo. Bueno, Nehemías tenía enemigos porque eran enemigos de la obra física que se estaba construyendo, ¿verdad? O se estaba comenzando, o apenas estaba el proyecto. Y dice que cuando yo, Sanbalat y Tobías el siervo amonita, les disgustó en extremo. Imagínense, se oponían a lo bueno que estaban haciendo. ¿Quién más se puede oponer a lo bueno? Si nada más hay 2 reinos, ¿verdad? El reino de Dios y el reino de las tinieblas. Entonces, directamente estas personas estaban oponiéndose a lo bueno que Nehemías quería hacer, porque Jerusalén había sido destruida, derribada, como hemos venido observando, y Nehemías lo que quería era hacer el bien de esta ciudad. Pero estos enemigos, ¿verdad?, ellos no les gustó esta idea, no les gustó este propósito. Y dice que, ¿quién era Sanbalat? Sanbalat era un gobernador de Samaria, y los gobernadores de las regiones vecinas que se oponían a los planes judíos para Jerusalén no estaban de acuerdo con la protección
que les daba el rey de Persia, ¿verdad? Entonces fíjese, eran enemigos, eran gobernadores de las ciudades vecinas, y a ellos no les convenía esto. Dice, ¿quién era Tobías el amonita? Porque a veces esos personajes aparecen ahí, pero nosotros no. Tobías se llama siervo amonita, lo que en el contexto puede significar que fuera gobernador de un territorio de los amonitas. Entonces fíjense que estas personas eran judíos, o sea, tenían mezclas con judíos, pero fíjense que ellos no les estaba, no estaban ubicados en que esto era un bien, ¿verdad?, que ellos estaban haciendo, porque recuerden que estas naciones habían sido enemigos de ellos durante mucho tiempo. Ay, como ellos estaban levantándose, ellos no les convenía como nación, porque era algo físico, era como es, no eran enemigos espirituales, ¿verdad? Entonces aquí Nehemías tiene que luchar con dos enemigos o dos obstáculos. Cuando nosotros nos levantamos, siempre van a haber obstáculos, ya en el contexto de nosotros. Por ejemplo, si nosotros decimos, yo voy a levantarme espiritualmente, yo voy a ponerme firme con Dios, yo voy a arreglar mi vida, las murallas de mi vida que están derribadas, las voy a reconstruir, muchas cosas. Es más, si Dios las tiene que hacer de nuevo, que las comience de nuevo. Pero eso se va a levantar, van a levantarse enemigos externos y enemigos internos. Entonces Nehemías tenía que enfrentarse a dos clases de enemigos. Enemigos físicos, ¿verdad?, personas que eran tomadas como Sanballat, Tobías y todo esto, el árabe que nombra allí, para oposición de lo que Dios quería hacer. Entonces quizás nosotros queremos hacer algo bueno, queremos levantarnos con Dios, queremos ponernos firmes en Dios, en el Señor, pero se va a levantar ese Sanballat y ese Tobías de afuera que se va a querer burlar de nosotros cuando nos vean con la Biblia en la mano. Es muy diferente el contexto de aquellos con el contexto de nosotros, pero ciertamente cuando nosotros queremos levantarnos hay dos clases de enemigos, ¿verdad? Y todo esto pues nos lleva a lo que hizo Nehemías, a seguir confiando en Dios. Recuerden lo de esta mañana, que Dios actúa en el tiempo, ¿verdad? Y Dios actúa bajo, nosotros debemos alinearnos a los propósitos de Dios. Esto era un propósito de Dios, y los propósitos de Dios nadie los puede frustrar. Y Nehemías tenía claro esto, porque Nehemías, él estaba queriendo hacer esto, pero las personas con quien iba a contar para esto, estas personas estaban en desánimo, que es uno de los enemigos también que él le tocó enfrentar. Entonces, enemigo número uno, Sanballat y Tobías. Enemigos físicos, humanos. Por ejemplo, si ustedes, enemigos físicos humanos, si ustedes, bueno, acá los que tienen padres cristianos, gloria a Dios, porque ellos se van a alegrar, porque cuando ustedes digan, bueno, mami, yo voy a coger las cosas de Dios, voy a coger la Biblia, o sea, ellos se van a alegrar en esto. Pero va a haber parte de personas, quizás nuestros amigos que compartían con nosotros, que cuando tú le cuentes que tomaste una decisión de hacer algo en Dios, de levantarte, o sea, estas personas se van a oponer. Y quizás tú les dices, voy al servicio los sábados, los miércoles, los domingos, y quizás ellos te van a llegar a esa hora antes de salir. No sé si a ustedes les pasó eso al comienzo, que tuvieron que luchar con amistades que estaban acostumbradas a llegar a tu casa, a llegar, y precisamente, como de pronto uno dice casualidad, pero siempre lo mismo. Quizás si nuestros padres no son
no son cristianos, muchas veces van a hacer esa oposición. Y ellos no lo van a hacer directamente porque ellos digan, no, nosotros somos el diablo, nosotros somos los enemigos y nos vamos a poner para que no. Quizás ellos no se den cuenta. Quizás hay personas que no se dan cuenta que están siendo piedra de tropiezo. En este caso ellos sí lo hacían directamente, porque ellos traían una enemistad. Ellos traían una enemistad desde hace rato con estos pueblos paganos, ¿verdad?, que estaban alrededor de ellos. Pero nosotros, en el contexto de nosotros, como jóvenes, como personas, ¿verdad?, vamos a levantarnos, y físicamente se van a levantar personas. Quizás los de nuestra propia casa serán nuestros enemigos. Por lo menos cuando yo comencé fue así. Si yo decía yo voy a hacer un ayuno y dejaba entonces no me dejaban comida. Si decía voy a algo de Dios, o sea, no había tanta ayuda en esto. No había tanta ayuda en esto. No sé, se oye como opaco, no sé qué pasó. Entonces, tengamos claro que aunque nosotros estemos en los propósitos de Dios, van a haber oposiciones. Aunque estemos orando, es más, creo que cuando oramos recibimos la fuerza para enfrentarnos a enemigos de la obra de Dios, enemigos de lo que queremos construir. Queremos levantarnos y físicamente hablando, o sea, no es espiritualmente, físicamente. Claro que muchas veces todo lo que sucede afuera viene de algo espiritual, no todas las veces. Y entonces esto va a evitar de que nos levantemos y que sinceramente pues nosotros podamos seguir el propósito de Dios. A veces pensamos que cuando oramos no va a haber oposición, porque ya yo oré. O cuando estamos en el propósito de Dios, que todo salga bien porque Dios va con nosotros. Pero Dios permite, porque es Dios quien permite a estos enemigos. Entonces, pero Dios sabía y Dios sabe que nosotros tenemos las armas para vencerlo. Pero los enemigos también juegan un papel importante. Y recuerden que en la vida de Job, Dios sabía que él era íntegro, que él era recto y que le temía a él, pero Dios permitió, fue Dios quien permitió todo lo que le sucedió a él. Y él permitió que aún la esposa dijera, maldice a Dios y muérete. Él permitió que los amigos se convirtieran casi en enemigos, porque comenzaron a censurarlo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros sentirnos, verdad, cuando nosotros tenemos estas oposiciones? Como que no voy a poder, bueno, humanamente nosotros no vamos a poder hacer nada. No vamos a tener fuerza para hacer nada, para enfrentar las cosas. Pero mire lo que dijo Nehemías, cuando él les está dando ánimo a ellos. Después que ellos se levantaron, dice que comenzó él a dar vuelta, ¿verdad?, a inspeccionar todo lo que estaba, cómo estaba Jerusalén. Pero entonces tenía que agarrarse de algo. Y él les dijo en el versículo 17, y les dije, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, edifiquemos el muro y no estemos más bajo oprobio. ¿Cómo estaban? Llenos de temores, avergonzados, llenos de oprobio, era que estaban avergonzados, porque los enemigos entraban y se saqueaban todo. Eso era una vergüenza, una ciudad sin murallas, sin muros alrededor, podían llegar los animales feroces también y podían entrar, en ese tiempo eran muy comunes. Podían entrar los enemigos, y una ciudad en ese tiempo, Jerusalén, tenía más o menos 10 a 12 puertas en la muralla. Imagínense, y
todas esas murallas, todo eso estaba cerrado y todo eso estaba, bueno, ya había desaparecido, estaba sin protección. Pero fíjese, de ahí es donde viene Nehemías. Entonces, mire lo que dice el versículo 18. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido, ¿qué? Buena sobre mí. Y asimismo había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y qué dijeron ellos? Y dijeron, levantémonos y edifiquémonos, y así se esforzaron sus manos para bien. Entonces el 19 dice, pero cuando lo oyeron, porque apenas estaban oyendo, Sanballat, Horonita y Tobías el siervo amonita y Gesén el árabe, acá añadieron a otro, e hicieron escarnio de nosotros y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra el rey? Bueno, fíjese, ¿cuáles fueron las armas que utilizaron ellos? Los despreciaron. Usted sabe cuando nosotros recibimos desprecio, ¿cómo nos sentimos? Si uno se siente despreciado, o sea que no le dan el valor que usted y yo tenemos, dice que hicieron escarnio de nosotros, se burlaron y nos despreciaron, diciendo, ¿qué es esto que hacéis? O sea, menospreciaron la obra que hacían, que apenas estaban, ¿os rebeláis contra el rey? Entonces ahí estaba Nehemías. Entonces en el versículo 20 dice, y en respuesta les dije, sí, porque si el enemigo tiene un plan, tiene unos dardos que está lanzando, tiene que haber una respuesta. Nosotros no podemos dejar que los dardos, que lo que están diciendo de nosotros, ¿verdad?, que se están burlando, quede y haga en nuestra mente, esas palabras se lleguen al corazón y comiencen, ¿verdad?, a hacer daño en nuestra humanidad, en nuestro interior, en nuestra alma. Nehemías dijo entonces, enseguida se puso a la defensiva y en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos. Fíjese que hubo una respuesta de parte de Nehemías a lo que ellos estaban diciendo. Quizás ellos estaban vulnerables, débiles, y estaban recibiendo toda, porque cuando nosotros estamos débiles, recibimos todo lo que nos dicen. ¿Cuántos dicen amén? Cuando estamos así, todos desanimados, si nos dicen, y esa es la muestra de que estamos desanimados, que cualquier cosa que digan, cualquiera que lo diga, nos afecta. Nehemías sabía que ellos estaban de esa forma. Entonces, esos enemigos, nosotros humanamente también tenemos enemigos. Hablando en la parte espiritual, nosotros tenemos un enemigo que es el diablo. No podemos ignorar esto. Cuando nosotros nos levantamos con Dios, estamos en el reino de Dios, del otro lado hay enemigos. Y estos enemigos, este enemigo va a usar a personas como esta, como Sanballat, Tobías, va a usar personas para tratar de desanimarnos a nosotros. Inclusive hasta personas que aparentemente son de adentro, las va a tomar. Porque estos eran judíos, estas personas eran judíos, pero eran, aquí dice que en lo que les dije al comienzo, Sanballat y Tobías el amonita. Tobías el amonita dice que era un judío. Y estas personas habían emparentado con judíos. Se habían casado con judíos y estas naciones paganas de los alrededores. De ahí nacieron los samaritanos. Entonces, Nehemías estaba levantándose, había orado, le habían dado las cartas, le habían franqueado el paso, pero todo parecía que todo iba bien, pero vino la oposición.
Siempre que nos queremos levantar para hacer una obra buena de Dios, o que Dios siga obrando en nosotros, también va a haber una oposición. Y primero estamos viendo que la oposición primero externa. O sea, con esa tuvo que luchar Nehemías, la oposición externa. Entonces muchas veces hay personas que Dios comienza a tocar y ya Dios la está, pero a veces temen lo que van a decir los demás. Temen lo que va a decir Sanbalá, que se va a levantar. Dice que cuando Sanbalá oyó, ni siquiera todavía se había comenzado nada. Ahí en el versículo 10 lo dice, cuando él oyó, apenas estaba oyendo lo que estaba pasando, lo que iban a hacer. Enseguida dice que, pero oyéndolo Sanbalá, Nehemías 2:10, y Tobías, el siervo amonita, les disgustó en extremo que viniese a alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. O sea, fíjese, se pusieron con ira de que algo bueno estuvieran pensando en Jerusalén. ¿Quién más puede hacer? ¿De dónde viene? Si no viene del bien, ¿de dónde viene? Del mal. Nada más hay dos reinos. ¿De dónde venía esto? Del enemigo principal que nosotros tenemos. Quizás ellos no lo estaban viendo así claramente, pero el panorama para nosotros es otro. Cuando usted y yo nos levantamos en el Señor, siempre va a haber oposición. Amén. Se va a levantar un Sanbalá, un Tobías y un árabe en contra. Bueno, eso es lo primero. Lo segundo es que el segundo enemigo era el desánimo del pueblo, el desánimo del pueblo de Dios. Bueno, Nehemías está al frente, quería reconstruir las murallas, pero ¿con quién lo iba a hacer? Solo no podía hacerlo. ¿Y cómo estaba anímicamente el pueblo? Después del exilio. Dice en el capítulo 1 que estaban en gran mal y afrenta, ¿cierto? Estaban totalmente avergonzados y llenos de temores, porque ellos vivieron lo que fue la desolación de Israel. O sea, el momento terrible donde vinieron los enemigos, y ustedes vieron las películas esas de caballo, así que uno a veces ve, son griegas de por allá así. Se meten ahí, dejan, o sea, no dejaban nada, se llevaban todo y quemaban todo, lo dejaban destruido así. Y eso entonces Dios vino, los 70 años los trajo de nuevo, a los que de pronto habían algunos ya de avanzada edad que alcanzaron a venir, que estaban jóvenes cuando se los llevaron para allá y alcanzaron a ver las dos fases. Y dice en ¿cómo es? En el libro de Esdras, que cuando ellos vinieron de allá hacia acá, que comenzaron y reconstruyeron, primero fue el altar, el templo. En Esdras lo dice. Dice que ellos cuando terminaron de hacerlo, porque eso también demoró varios años para hacerlo, dice que ellos comparaban el templo de Salomón con el templo que ellos habían hecho, y eso muchos señores, o sea, ya personas que estaban ya señores comenzaron a llorar, como dijeron, esto comparado con esto. Sí, porque cuando uno ha tenido las dos caras de algo, uno dice, bueno, yo estaba aquí en esto, y como uno comienza a razonar humanamente, dice, pero antes era mejor, y eso produce tristeza. Entonces el pueblo sabía cómo estaban las murallas, cómo estaba Israel, pero estaban viviendo la experiencia de no tener muralla y de no tener nada, no había nada. Dice que ellos estaban en una provincia apartados por allá, y vino Nehemías y quería reconstruir las murallas y comenzó a dar vueltas por las murallas, a mirarlas. Entonces, ¿cómo hizo Nehemías qué fue el segundo enemigo que enfrentó Nehemías en esto? Fue el desánimo del pueblo. Entonces dice el versículo, vamos a leer el versículo 11, dice, cuando llegué pues a Jerusalén,
después de estar allí 3 días. Me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo. Fíjese, cuando uno confía que el proyecto es de Dios, que uno lo que está haciendo, no importa con cuántos comience. No importa si hay 2, si hay 1, pero él comenzó. No declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. ¿Sabe por qué no se los había dicho? Porque ellos estaban desanimados todavía. Ni había cabalgadura conmigo, no tenía todavía apenas un solo caballo, excepto la única en que yo cabalgaba. Ese era el medio de transporte. Me levanté de noche, yo y unos pocos conmigo. Tenía que tener convicción de lo que estaba haciendo, ¿verdad? Que era de Dios, porque no había nada, no había recursos. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladario. Observé los muros, estaban derribados y sus puertas consumidas a fuego. O sea, él le dieron la noticia, pero a él les estaba observando él mismo, con sus propios ojos. Subí de noche al torrente y observé el muro y le di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. No sabían los oficiales a dónde había ido ni qué había hecho. Hasta entonces lo había declarado yo a los judíos y a los sacerdotes, ni a los oficiales. No había declarado nada, ni a los demás que hacían la obra. Todavía no les había dicho qué era lo que iba a hacer. Estaba seguro que la obra era de Dios y seguro en lo que iba a hacer, porque era un proyecto de Dios, era un propósito de Dios. Comienza entonces a decirle, bueno, ya aquí comienza él como a pensar cómo hago para, estas personas están desanimadas. Comenzó en el versículo 18 que leímos ahorita, dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Y asimismo las palabras que el rey me había dicho. ¿Y qué dijeron ellos? Levantémonos y edifiquémonos, y así forzaron sus manos para bien. ¿Cómo hizo Nehemías para animarlos? Les contó cómo Dios lo había ayudado. Les contó las palabras que había dicho el rey. ¿Cómo nosotros podemos levantarnos en un desánimo con la palabra, con lo que Dios ha hecho? Las palabras, ¿dónde está lo que Dios ha hecho? ¿Dónde está escrito lo que Dios ha hecho? En la Biblia. De pronto Él se lo dijo verbalmente. Nosotros contamos todos con una Biblia. En la Biblia está cómo Dios obra, cómo Dios actúa, cómo es Dios. Nosotros tenemos el panorama más completo. Y si nosotros observamos, ¿verdad? Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí. Recuerde cómo fue Dios bueno con Nehemías. Lo vimos esta mañana. Que Nehemías oró, ¿verdad? Y Dios puso en el corazón del rey que viniera a Jerusalén y le dio la orden, le dio la madera, le dio los permisos, le dio las cartas para que regresara de nuevo de allá. Le dio los recursos, ¿verdad? Le dio todo lo que necesitaba, la orden, el permiso. Entonces les contó, mire, Dios hizo esto, Dios hizo esto, Dios hizo eso. Para yo estar aquí, yo no estoy aquí, les digo, yo no estoy aquí porque yo vengo aquí, porque yo quiero, es un propósito de Dios, porque mire, yo estaba de copero, yo estaba allá, pero comencé a sentir esto y el rey me vio triste y Dios comenzó a ponerle al rey que verdad que yo viniera también a Jerusalén, me dio esto, o sea, comenzó a decirle cómo Dios había movido, o sea, la obra que Dios había hecho en ese momento. Entonces, cuando nosotros damos testimonio de la obra de Dios en nosotros, podemos animar a otras personas. Por ejemplo, si tú le dices a un joven, mira, yo salí de lo más malo que tú pienses. Yo practicaba esto, yo fui esto, a mí me pasaba esto con mis papás, yo era una persona que andaba en fiesta, en esto, era una persona así, y Dios, mira cómo Dios me ha ayudado. Eso puede animarle.
Momentos en que Dios nos ha ayudado a nosotros pueden edificar a otros y pueden animar a otras personas. Muchas veces en el desánimo nosotros pensamos que todo va a ir peor, pero Nehemías les está comentando cómo Dios le había hecho, cómo Dios había hecho. ¿Y qué pasó en ellos? Enseguida produjo un efecto. Ellos que estaban desanimados dijeron: levantémonos y edifiquemos la ciudad. Y así se esforzaron sus manos para bien. Entonces, lo otro, que cuando se levantó Sanballat, Tobías y Gesem, en el versículo 20 dice: en respuesta les dije, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. O sea, habló en futuro. Ahora, ¿por qué Nehemías estaba diciendo que Dios lo iba a prosperar? Porque Nehemías sabía que lo que estaba haciendo era un propósito de Dios. Y los propósitos de Dios no quedan a medias, no quedan en proyectos. Los propósitos no quedan en proyectos, se ejecutan. Dios ejecuta el proyecto de lo que Él ha trazado en su propósito, en lo que ya Él venía orando a Dios y que Dios le venía concediendo. Él tenía la fe y Él transmitió esa fe a ellos. Él dijo: bueno, el Dios que me llamó, el Dios que yo estaba allá de copero, el Dios ese, Él nos levantará y nosotros, ¿verdad?, tomaremos, nos levantaremos, edificaremos, dijeron ellos. El Dios de los cielos, Él nos prosperará. O sea, prosperará no era que les iba a caer billetes de arriba, no, que la obra iba a seguir avanzando. Porque nosotros cuando oímos prosperará nos vamos enseguida a plata. Era que la obra iba a seguir avanzando. En otras palabras, la obra que comenzó Dios, ¿verdad?, con Nehemías, no la iba a detener ni Sanballat, ni Tobías, ni el árabe, ni ninguno. Él tenía esa convicción. Entonces ya aquí un enemigo estaba haciendo. Este enemigo, no crean que fue ahí y ya no hubo más. Ya aquí se fue. Él les dijo esa palabra y se fue. Ya no vino más el desánimo, no vino más Sanballat. Se fueron con la triste de fuera y ya no anduvieron más. Mire, esta amenaza, esto que ellos hicieron aquí, esto continuó y lo vamos a estar mirando. Vamos más adelante, vamos a hacer un vuelo. Vamos a hacer un vuelo allí en el capítulo 4. Capítulo 4, versículo 1. Otra vez lo mismo. Cuando lo oyó Sanballat, que nosotros edificábamos el muro. Fíjense, ya acá dice que estaban, ¿qué? Edificando. Ya aquí estaban ya con el pico, con la pala, con la, ¿verdad?, poniendo el ladrillo. Aquí estaban trabajando ya. O sea, aquella apenas estaban dando la inspección al muro, mirando, observando qué era lo que, ¿verdad?, había pasado. Nehemías inspeccionando todo. Aquí ya había comenzado la obra. Dice: cuando oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Mire lo que hizo: se comenzó a burlar de ellos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Mire cómo les dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios, acabarán en un día, resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él otra vez Tobías, otra vez vinieron los mismos enemigos, otra vez estaban ahí. Tobías amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si subiera una zorra, una zorra lo debilitará. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Cuál fue el arma que utilizó? Oye la oración. Oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio, vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza y entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio.
O sea, que vayan cautivos otra vez. No cubra su iniquidad ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edifican. Edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué la llevaron hasta la mitad? Porque el pueblo tuvo ¿qué? Ánimo. Ahora, ¿qué es lo que quería el enemigo quitar? El ánimo. El ánimo es el motor, es la fuerza de nosotros. Si nosotros no tenemos ánimo, no hacemos nada. Es más, nosotros a veces hacemos cosas sin ánimo y lo hacemos pesado. O sea, lo hacemos casi que... Entonces, ¿qué es lo que va a quitar al enemigo? El ánimo. ¿Y cómo lo va a hacer? Va a usar a personas que nos debiliten. ¿Qué les dijeron? ¿Qué harán estos fuertes judíos? Débiles. Les dijeron que eran débiles. ¿Qué vas a hacer si tú eres un débil? Y esas mismas palabras muchas veces o nos las va a decir otro, o nuestra propia humanidad, o el enemigo actuando, porque el enemigo actúa en la mente, nos va a decir: tú eres débil. Y uno le va a decir: sí, yo soy débil, pero yo tengo un Dios fuerte. El enemigo a veces dice verdades a media. Ellos eran débiles, ¿sí o no? Sí, eran débiles. Pero recuerde lo que dijo Nehemías, que era Dios grande, fuerte y temible. ¿Cuántos son débiles? Hay personas que llegan así con esa estrategia. Tú eres, y si uno analiza, oye, verdad, pero le dicen la mitad, la otra mitad no te la dicen, porque te dejan en duda. Toda vez que cuando Satanás tentó a Jesucristo, ¿qué le dijo? Si eres hijo de Dios, a media, si eres. O sea, tenía que demostrarle que era, o sea, eso era lo que él quería, que si era el hijo de Dios tenía que convertir las piedras en pan. Si eres. ¿Qué harán estos débiles judíos? Los débiles, si se sube una zorra, se cae. Se debilita y se cae. O sea, lo que están haciendo eso no. Gloria al Señor. Ahí dice, en el versículo 2, comenzó la estrategia del desánimo para que ellos no siguieran reconstruyendo. Habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y les dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer su sacrificio? Acabarán en un día, se resucitarán de los montones del polvo, las piedras que fueron quemadas, o sea, pues el poco escombro que hay. ¿Será que ellos podrán, o sea, poniendo en duda? Y Nehemías está escribiendo esto aquí. Y el otro, o sea, todos tres, y el otro también se juntó y dijo: lo que ellos edifican de muro de piedra, si subiera una zorra, o sea, un animal inmundo, un animal que no lo debilitará. Y Nehemías en el versículo 4 comenzó a contrarrestar esa oposición. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué debemos hacer nosotros en la oposición? Orar. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de menosprecio. ¿Cuál fue la estrategia que utilizaron? Menosprecio. O sea, no darle el valor a lo que ellos eran. Vamos en contexto de nosotros. ¿Qué sientes tú cuando no te dan el valor de lo que tú eres? O de por lo menos el que tú crees que eres. ¿Cómo te sientes? Y muchas veces puede suceder hasta en la casa. Yo sé que en la casa ha sucedido que donde tú haces algo y tú sabes que estás lo que tú eres, lo que tú haces, cómo lo haces y con qué, pero viene de pronto papá
o mamá, o viene el hermano, ¿y quién hizo eso? O sea, como no, pero eso quedó mal hecho. Cuando yo me iba a casar, un hermano, para darme ánimo, me preguntó, ay, ¿se va a casar? Sí, me voy a casar, y con fe, yo tenía era pura fe. No tenía nada. Y enseguida se fue así. Ay, ¿cuánto gana usted? Oh, yo gano tanto. ¿Y tú con eso piensas alimentar a tu esposo? Yo no me hubiera casado, todavía estuviera un viejón soltero en la iglesia. ...41 años ahí, aquí todavía estuviera con ustedes aquí. Pa' semilla. Esa pregunta, porque a veces de pronto el hermano no se dio ni cuenta. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. Porque el hermano, yo sé que él no lo hizo con esa intención de pronto de querer que verme y dejarme así como que, sino que como que, pero él como me lo preguntó así, yo lo vi y lo recibí. Y eso con unos días demoré pensando que hasta en las noches esas palabras, ¿cuánto gana? Eso se me venía todos los días en la noche. ¿Cuánto gana? Y tú piensas. ¿Y cuánto gana? Y tú piensas. Esto era lo que estaban haciendo. Querían desanimarlo. Y ellos, estos débiles judíos, o sea, que andan tristes, están, o sea, así como quedaron ellos. Estos son los que van a reconstruir. Con esto vas a reconstruir tu Nehemías. Y Nehemías comenzó a orar. Somos objeto de su menosprecio, vuelve el baldoso de su cabeza. Bueno, la oración esa que hacían en el Antiguo Testamento sobre los enemigos. Entrégalos por despojo en tierra de su cautiverio, no cubra su iniquidad ni su pecado, se ha borrado delante de ti, porque se iraron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro. Entonces, o sea, esto quiere decir que ellos estaban recibiendo esto y él estaba orando, oraban, y dice que y lo terminaron hasta la mitad porque el pueblo tuvo ánimo, o sea que eso no les hizo efecto. Entonces, nosotros tratamos de levantarnos y a veces el desánimo se constituye en un enemigo para nosotros levantarnos, ya en el contexto de nosotros. ¿Cómo vas a orar si no tienes ganas de orar? Oh, yo oro así. Sí, oras así, pero ahora tampoco vamos a dejarnos llevar por sentimentalismo o porque siento algo, no lo siento. No, yo no siento a Dios y por eso no me dan. No, hay veces que uno no siente. Pero cuando nosotros tenemos ánimo para hacer las cosas, es más factible que llevemos las cosas hasta donde Dios quiere, porque nosotros podemos dejar las cosas hasta allí y dejar todo tirado hasta allí ya, y no nos importa la vida, no nos importa el propósito de Dios. Recuerden, esto está relacionado con el propósito de Dios. De pronto el propósito para Nehemías era la muralla, ¿verdad? Reedificar la muralla, pero en nosotros, ¿cuál es esa muralla? ¿Cuál es esa muralla? El propósito de Dios. El propósito de nuestra vida espiritual. Que muchas veces a cualquiera, aún de nosotros mismos, puede usar para desanimar. Quizás los sueños de Dios con nosotros. ¿Cuáles creen ustedes que era el sueño de Dios con Israel en ese momento? Verla otra vez como antes. Ese era el sueño de Dios. Pues más, Dios había pasado a Israel por todo ese proceso de estar de pronto en 70 años en cautiverio allá para cumplir el propósito. Recuerden las profecías que allá se habían dado de Jeremías, que Dios los iba a restaurar, que los iba a volver, que los iba a sanar, que los iba a volver como al principio. Entonces, ese era el sueño de Dios. Y cuando hay un sueño de Dios con nosotros, hay oposición.
¿Ustedes creen que el enemigo va a querer que ustedes estén todos los días orando? Va a desanimar para que tú no ores. El enemigo no va a querer que... ¿Por qué? Porque a través de la palabra es que Dios hace su obra. Él no va a querer que usted se congregue, no va a querer que usted tenga, ¿verdad?, un rato, un tiempo con Él en oración. Él va a querer es que usted esté desanimado ahí de la vida. No, lo que venga, ¿cómo está? No, ahí. Bueno, por lo menos él es sincero. Hay mal y afrenta, pastor. Así como el pueblo de Israel cuando sin muralla, pero para adelante. Y sabe, las murallas eran muy importantes para el pueblo de Dios. Ellos no podían adorar tranquilos sin murallas, porque estaban pensando que se iban a meter. Estaban pensando que venían los enemigos y se podían llevar todo. Bueno, vamos adelante, vamos casi para el final. Vamos al versículo 7, capítulo 4, versículo 7. Pero aconteció que oyendo, otra vez oyendo. Y es que oían. Los 3 versículos dice oyendo, oyendo y oyendo. Otra vez oyendo. Pero aconteció que oyendo Sanballat, Tobías y los árabes, los amonitas, los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se colerizaron mucho y conspiraron todos a una para venir a atacar a Jerusalén y hacerle daño. ¿De dónde venía eso? ¿De qué reino venía? Entonces, otra vez, versículo 9, oramos a nuestro Dios. Otra vez la oración. Esto es oración en el capítulo 1, oración en el capítulo 2. Desánimo, oración. Ataque, oración. Podemos decir que Nehemías era un hombre de oración. Entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Bueno, fíjense, hicieron las dos cosas. Nehemías era un hombre muy precavido. Oraba y hacía la parte humana. Ponían guarda en las murallas porque ya estaban los portillos, estaban comenzando a ser cerrados. Y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos. Otra estrategia. Mire, si el enemigo no puede de afuera, con palabras, si ya las palabras no te hicieron daño, lo que dijeron, lo que pensaron, lo que ellos lanzaron contra ellos no les hizo daño, ahora intentó de otra forma. Segunda estrategia del enemigo fue encubrirse en medio de ellos. Si no puedes con el enemigo, únete. Ellos no podían con Dios, no podían con el pueblo de Dios, no podían porque ellos oraban y confiaban en Él. Pero entonces trataron de meterse dentro de ellos. Es lo mismo que el enemigo hace hoy. ¿De dónde se levantarán los lobos rapaces? ¿Qué dijo Pablo? De nosotros mismos. ¿De dónde vienen los falsos maestros? De nosotros mismos. Los falsos, ¿de dónde salen? No salen de afuera, salen de adentro. ¿De dónde? Fíjese que uno de las personas que usó el enemigo para el ministerio de Jesús, ¿de dónde salió? ¿De dónde estaba? Adentro. Porque el enemigo de afuera, cuando tentó a Jesús, que le dijo, si eres hijo de Dios, no pudo. Entonces dijo, bueno, ahora vamos a tratar, aunque Dios, fíjate, usó ese enemigo para que el propósito de Dios se cumpliera. Entonces oramos a nuestro Dios por causa, pusimos guarda de día y de noche. Y dije, la fuerza, y dijo Judá, mire, Judá estaba aquí. ¿Qué fue lo que dijo? Las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho. No podemos edificar el muro. Ahí a alguien a Judá le hizo daño los dardos del enemigo. De Tobías, de Sanballat, le hizo daño.
Ellos dijeron que no podían. De pronto a los más que le prestaron más oído a lo que dijo Sanballat, a eso les va a hacer. Y estas personas comenzaron a expresarlo. Bueno, lo bueno fue eso, que Nehemías dice aquí que ellos, pues, se dio cuenta de esto. No sé cómo él oyó cuando ellos dijeron, y bueno, está escrito aquí. Entonces dice, y nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. ¿Cuál era el objetivo? Hacer cesar la obra. ¿De dónde viene eso? Si el sueño y el propósito de Dios era reconstruir las murallas, y si estas personas querían lo contrario, ¿de dónde venía? ¿De qué fuerza venía? De las fuerzas del mal. Todo lo que se opone, Jesús dijo, lo que es conmigo, el que no es conmigo, contra mí es, o sea, viene de otro lado. Y vamos a terminar aquí en la oración. Pero sucede que cuando venían los judíos y habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces. Mire lo que decían, repetir, repetir, repetir. Versículo 12. De todos los lugares de donde volvieres, ellos caerán sobre nosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro, en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia con sus espadas, con sus lanzas y con sus arcos. Después miré y me levanté y dije a los nobles y los oficiales del resto del pueblo, no temáis delante de ellos, acordaos de quién. Mira otra vez lo que dijo en el capítulo 1. ¿Dios qué? Grande y temible. Y pelea por nosotros, por nuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Otra vez, cuando oyeron, estos pasaban era oyendo. Cuando oyeron, bueno, ya ahí vamos a darlo hasta ahí por un momento. Entonces vamos a tratar. Fíjese la estrategia número 3 que utilizó el enemigo. Fue repetir el mensaje, el mismo mensaje. Hasta 10 veces ustedes van a caer delante de nosotros. Y usted sabe que es una estrategia que usa el enemigo también para repetir un mensaje. Mira, a nosotros nos dan un mensaje y nos lo repiten ya 2 veces. ¿Qué pasa cuando en la casa de pronto nos repiten lo mismo? ¿Nos da rabia o no nos da rabia? Y puede ser algo que bueno. Ahora imagínense lo que ellos le estaban diciendo, que ellos iban a caer delante de Dios hasta 10 veces. O sea, los estaban atormentando su mente a través de un mensaje repetitivo. Y a nosotros el enemigo no nos repite. Si nosotros estamos viendo televisión, no nos repiten la propaganda. ¿Por qué? Porque en la repetición y si tú estás y viene la persona, el vecino te repite, estás buena, estás bonita, y todos los días estás bonita, estás bella. El mismo mensaje repetitivo. El día que tú amaneces así, como que tiendes como a escuchar ese mensaje, tanto del lado bueno como del lado malo. O sea, esta estrategia el enemigo todavía la utiliza. Ahora, esta estrategia Dios también la utiliza, de repetir. O sea, el repetir, trae a veces, da fruto. El enemigo lo utiliza del lado malo. Te repite. Inclusive en nuestra mente a veces se repite el mensaje, un mensaje siempre, esto. O sea, y si nosotros lo logramos, entonces fíjense todas las estrategias que utiliza el enemigo, pero siempre está el refugio en la oración. El recurso que Nehemías usó para contrarrestar al enemigo fue la oración. Entonces ese es el mismo recurso que nosotros tenemos. Nosotros también podemos entrar al trono de la gracia del Señor
podemos llevar nosotros. Nehemías llevaba las causas a Dios, al Dios justo. Esto quiere decir que nosotros, para llegar al propósito de Dios, hay una parte que nosotros, unos medios de gracia que Dios dejó, como la oración, el acercarnos a Dios, el congregarnos, el compartir, animarnos unos a otros. El sueño de Dios, el propósito era, en ese momento, era reconstruir a Jerusalén, las murallas. Y les repito, ¿cuál es el sueño de Dios con nosotros? Ya el sueño de la salvación se da en Cristo, pero estamos hablando de cosas que tenemos que hacer aquí, en la tierra. Todavía de pronto muchos no conocen cuál es ese sueño de Dios, el propósito de Dios con nosotros, aquí en la tierra. ¿Qué propósito tiene Dios con nosotros? Entonces, en medio de todo ese propósito va a haber desánimo. Van a haber enemigos, dos enemigos. El enemigo número uno, enemigo físico, ¿verdad? Enemigo espiritual, que es Satanás, sus siervos. Y un enemigo interno que se llama el desánimo, que lo va a utilizar también el enemigo para que nosotros no sigamos avanzando. Pero nosotros tenemos la oración, un arma espiritual, un medio de gracia que Dios nos ha dejado para nosotros prosperar. Como dijo Nehemías, el Dios de los cielos, Él nos prosperará. La obra va a seguir, pero nosotros tenemos que hacer uso de la oración. Amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Y eso es lo que tenemos que levantarnos en oración. Entonces, colóquese en pie y vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Los propósitos se cumplen de Dios por medio de la oración que Él nos ha dejado.